Bienvenidos a toda la audiencia patriótica que sigue al tanque de ideas argentinos de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano. Quería comentarles que ayer los había invitado a un Zoom donde tuvimos una reunión donde me invitaron a exponer dentro del partido Movimiento Proyecto Sur. Para quienes no conocen o son de otros países y siguen este blog, el Movimiento Proyecto Sur es una fuerza política que integra la coalición gobernante, es decir, el frente de todos, ¿no? El Movimiento Proyecto Sur ha sabido tener entre sus filas a Pino Solanas, que es el fundador del movimiento, Mario Cafiero, Alejandro Olmos Gaona, y son personas que han tenido a lo largo de toda su trayectoria una enorme cantidad de publicaciones dentro de lo que se considera el campo nacional. También han tenido otras publicaciones y otras iniciativas que por ahí no del todo entrarían dentro de las temáticas, pero en el caso de Pino todo lo que es industria nacional, revisionismo sobre el peronismo, sobre el pensamiento del Papa, por ejemplo, en lo que es Alejandro Olmos Gaona, todo lo que es la historia y la investigación de la deuda externa, Mario Cafiero también en esa temática y también en la temática de la Pampa sumergida y todas las presentaciones que hacía la Argentina para reclamar la extensión de 350 millas náuticas, ¿no? de mar que nos corresponden. Bueno, este partido me invita el día de ayer, 30 de septiembre, a participar y bueno, hice una presentación que ahora voy a compartir con todos ustedes. Espero que les resulte de interés. ¿Cuál es? El título es La Argentina ante la encrucijada chileno-británica, ¿no? Y esto un poco viene a compilar todas las investigaciones que venimos haciendo. ¿Cuál es el contexto geopolítico? 3 puntos. Tenemos una mirada sobre la política exterior de Chile, sobre la política exterior británica en la zona de Malvinas y lo que está haciendo la Argentina hoy en día. Chile, caracterizado por la militarización y los puntos de conflictos con los que está presionando a la dirigencia argentina. Por un lado tenemos la delimitación unilateral en la zona de hielos continentales, la que firmó el presidente chileno hace poco, una demarcación en el mismo sentido de 5.000 kilómetros cuadrados de mar argentino que reclaman como territorio chileno, llegando muy cerca de la zona comprendida por el Tratado de Madrid, intentando hacer un puente, que ya lo vamos a ver, que conecte marítimamente, bien digo, a Chile con Malvinas, poseída por el Reino Unido, y ahí está el recorte que quieren hacer al territorio argentino y a la proyección argentina hacia la Antártida, la sobredimensión de las Fuerzas Armadas chilenas y la dependencia chilena de los fondos tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, como se ve claramente en su endeudamiento externo. Este gráfico está tomado, el gráfico es de generación propia, los datos están tomados del Banco Mundial, de la base de datos del Banco Mundial. Es la serie histórica de gasto militar en millones de dólares más larga que se ha generado, que va desde el año 1962 al año 2019. Tenemos aquí en azul a la Argentina, en naranja a Chile y en gris a Reino Unido. Fíjense, bueno, en primer lugar, el crecimiento que tiene Reino Unido hacia la época digamos, dentro de la vigencia de la Guerra Fría, tienen un despegue que empiezan a sostener y siempre van encontrando la excusa para mantenerse arriba, ¿no? Pero de estar relativamente cerca en 1962 a ser colosalmente superior tanto a la Argentina como a Chile en los periodos actuales y como actuales estamos hablando de los últimos 30 años, ¿no? En el caso de la comparación de Chile y Argentina, fíjense que la Argentina fue superior a Chile, estuvieron similares desde el año 62 al 74. Del 74 hasta el 2001, la Argentina gasta en cantidad de dólares, gasta bastante más que Chile, y Chile ya la supera a la Argentina en el año 2001-2002 y prolonga esa superioridad en el gasto militar hasta el año 2019. Este gráfico que ven a continuación es el mismo que el anterior, solo que planchado, dividido por el PBI para tener una medida de las economías del país y por lo tanto ver el esfuerzo del gasto militar en relación a lo que puede soportar la economía de cada país, ¿no?
De esa manera podemos ver que desde el año 89, acá miren, 1989, en adelante, el porcentaje de PBI destinado al gasto militar de Chile y Reino Unido es calcado, es similar y se acerca cada vez más, y desde el año 2009 en adelante es copiado, es decir, Chile está tomando como referencia a el Reino Unido para definir su política de gasto militar. Esto también tiene que ver con las alianzas, ¿no? ¿Qué otro dato tenemos que ver? Bueno, que la Argentina desde el año 1979, aquí 1980, ya empieza a tener una caída brutal en el porcentaje del PBI que destina al gasto militar, pasando a representar un 4.5% a no llegar al 1% del PBI en la actualidad. Estamos destrozando nosotros a nuestras Fuerzas Armadas, para todos aquellos que nos ven de otros países y dicen, no, pero ustedes defienden al gobierno argentino, nada que ver. ¿Qué más tenemos que analizar? Tenemos que analizar que a lo largo de prácticamente toda la serie, pero se podría marcar desde el año 1971, 1972, Chile duplica el porcentaje de PBI que destina al gasto militar en relación a la Argentina. Chile está siempre en el doble o más. Fíjense que hacia el final de la serie, Argentina no llega hasta ahí el 0.8% y Chile está cerca del 2%. Y esa relación se mantiene en todos los periodos anteriores, iniciando aproximadamente en 1972. ¿Cuáles son los 5.000 kilómetros de mar argentino que está solicitando Chile? Los que tienen aquí en el mapa, esta zona colorada pintada allí, donde claramente estamos en los límites de la plataforma continental argentina. Y lo que intenta hacer Chile es acercarse, fíjense, aquí están las Islas Malvinas, acá está Ushuaia, allí, y fíjense lo que intenta hacer Chile, intenta acercar esta petición, que no es una petición, digamos, se lo han adjudicado dentro del marco legal chileno, se lo han adjudicado como propio, intentan que esta extensión de la plataforma continental, que ellos marcan como chilena, esta extensión aquí colorada, intentan que toque con el límite inferior izquierdo o sudoeste de lo que se conoce como el Acuerdo de Madrid, que es este gran cuadrado que tenemos aquí, que delimita una zona de control militar por parte del Reino Unido, firmada por la Argentina en 1989 a través de Cavallo como representante de las relaciones exteriores del país. Lo hemos visto esto muchísimo tiempo, pero ustedes tienen que recordar básicamente que mediante ese acuerdo, que no pasó por el Congreso, y nosotros hemos reclamado muchas veces que se dé de baja por ese motivo, porque el acuerdo es ilegal, ¿no? Ese acuerdo lo que dice es que si Argentina tiene un desplazamiento militar de buques, de aviones de guerra o de tropa dentro de este cuadrado, dentro de este perímetro que está aquí pintado, tiene que solicitar autorización al Reino Unido con 30 días de anticipación, cuestión que la Argentina sí cumple y cuestión que el Reino Unido no cumple. Por eso también nosotros pedimos que se dé de baja este acuerdo. Adicionalmente, cabe remarcar que en una zona muy cercana al límite que marcan los ingleses es donde se pierde contacto con el Ara San Juan, que termina después siendo allí desaparecido, digamos, en una situación donde la prensa marca que hay, y muchos reportes, ¿no?, navales marcan que hubieron 2 explosiones, y bueno, se dice que fue un incendio en la zona de baterías, pero la geopolítica estaría abriendo las puertas a que podría haber otro suceso que ustedes podrían interpretar lo que estoy diciendo en este momento. El conflicto de Chile, el conflicto de Argentina con Chile, como lo hemos desarrollado ampliamente en otro video que tiene una enorme repercusión, tiene 3 grandes hitos donde la Argentina y Chile llaman a terceros mediadores para que intercedan y definan. El primer caso es para definir el tema de la extensión o la asignación de los territorios en la puna, y la Argentina y Chile llaman a Estados Unidos. Estados Unidos falla a favor de Chile y bueno, allí pierde territorio Bolivia, pierde territorio la Argentina.
Después tenemos otra mediación que se llama la Corona Británica para tratar el tema del canal de Beagle y las 3 islas que están al sur de dicho canal. Bueno, cuando se llama la Corona Británica por supuesto que falla a favor de Chile, intentando ya hacer esta conexión que nosotros estamos planteando. Las 3 islas son estas, Lennox, Picton y Nueva, estas 3 que están aquí, y asigna el canal de Beagle y por lo tanto corta, si ustedes fíjense que hay una intención deliberada en cortar el paso hacia el Pacífico por parte de la Argentina, ¿no? Este es el estrecho de Magallanes, donde pertenece actualmente a Chile, hasta la desembocadura, y la Argentina está obligada a permitir la libre navegación de cualquier buque que se dirija a esta boca del estrecho de Magallanes. Lo mismo sucede con el canal de Beagle. Entonces la Argentina no tiene ningún control sobre estos pasos, ¿no? Ni sobre el estrecho de Magallanes, ni sobre el canal de Beagle, y ahora van por el más grande, que es el pasaje de Drake, que es justamente donde está el interés chileno, que obviamente responde a los intereses británicos, como lo hemos demostrado y como lo vamos a seguir demostrando en este trabajo. Bueno, Argentina dice no estamos de acuerdo con la posición británica al ser los referentes en esta mesa de negociación sobre el canal de Beagle y las 3 islas, y se llama la mediación papal, que termina también sosteniendo que las 3 islas y el control del canal de Beagle van para Chile. ¿Esto qué significa? Que la diplomacia argentina está plagada de derrotas. Llaman a un tercero para que sea árbitro de esa negociación y las 3 veces pierden. ¿Cuál es la propuesta del gobierno nacional argentino para resolver estas nuevas extensiones, tanto en hielos continentales como en esta zona marítima? Ir a La Haya. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo, van a fallar a favor de Chile. El tema de hielos continentales, entre 2 puntos que todavía no se habían delimitados. Aquí tienen, por ejemplo, estos son los puntos, ¿no? Este de aquí y este de aquí. Entre esas 2 zonas no está delimitada la frontera entre Argentina y Chile. Esta es una vista desde el Google Maps. Aquí está, ustedes ven que viene la línea de frontera entre ambos países y aquí se suspende. Esta es la delimitación de máxima que pedía la Argentina en la zona celeste, quedando a menos de 20 kilómetros de tener una salida terrestre hacia el Pacífico. Y esta es la pretensión que había solicitado Chile, llegando hasta el extremo oeste del lago Viedma. Lo que hace el presidente de Chile es decir, listo, ya definimos nosotros unilateralmente el límite exterior y es este, el rojo. Y Argentina está perdiendo ahí unos 400 kilómetros cuadrados. Esta es la evolución de la deuda externa chilena desde el año 2003 al 2020. Se multiplica por 4. Chile está en un proceso de endeudamiento feroz. Ustedes imagínense, ¿no? Multiplicar por 4 la deuda externa de un país que claramente no ha crecido a esas tasas en los últimos años. Estos son los principales acreedores. Ambos gráficos son obtenidos del Banco Central de Chile, o sea que esto es muy importante. Las fuentes que siempre utilizamos son las apropiadas y las oficiales. Esta línea así media azul es la deuda que mantiene Chile con Estados Unidos, y esta línea, la segunda en relevancia, esta más gris, es la deuda que mantiene Chile con el Reino Unido. La línea amarilla, por eso dije segunda en la gris y no tercera, la línea amarilla es la suma de la línea azul, es decir, la deuda que tienen con Estados Unidos, y la línea gris, que es la deuda que tienen con el Reino Unido, es decir, a la potencia combinada de Estados Unidos y Reino Unido le van debiendo lo que aparece en la línea amarilla. Desde nuestro punto de vista, Argentina, país tradicionalmente deudor, esto condiciona no solo la política monetaria, no solo la política económica, la política social, la política del gasto público en Chile. Eso lo sabemos y lo podemos decir con total seguridad, porque a nosotros nos pasa eso con el FMI. El FMI, mediante un documento que se llama las cartas de intención, que la tiene que firmar y entregar como de elaboración propia el ministro de Economía de nuestro país, establece el esquema de ajuste con el cual garantiza el pago de la deuda externa que tiene la Argentina con el FMI. Bueno, el FMI para Chile es esta combinación de Estados Unidos con Reino Unido.
Nosotros por experiencia propia les decimos que la limitación o la injerencia de estos organismos en la política interna van mucho más allá de pagar el capital y el interés, que es lo que debería ser. Van a políticas, por ejemplo, de privatización de empresas públicas, pueden ir a temas de acuerdos internacionales, a temas también de movimiento de tropas. Si vamos a hacer un video especial sobre Colombia para que vean esto, pero Colombia, por ejemplo, hizo un trueque de permitirle a Estados Unidos instalar bases militares en Colombia, adentro del territorio colombiano, a cambio de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que terminaba, por supuesto, beneficiando a Estados Unidos, que va a ser una empresa, una pyme colombiana, intentando competir en el mercado local norteamericano con los monstruos que ya están desarrollados, ¿no? Entonces, a cambio de abrirles un mercado, les metían bases militares. Sí hay un trueque entre medidas económicas o favores económicos y medidas diplomáticas o políticas de relaciones exteriores o incluso de movimiento de tropas o incluso de instalación de bases militares, ¿no? O sea, no seamos ingenuos, de eso se tratan las relaciones internacionales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está pagando esta deuda externa Chile, además de pagarla con efectivo? Ese es el contexto con Chile. El contexto con Gran Bretaña está caracterizado por este informe de seguridad que también hemos repasado en detalle. Gran Bretaña global en una era competitiva. Está caracterizado por los siguientes puntos: el cuadrilátero geopolítico del Atlántico Sur, el Brexit y los nuevos aliados que son Estados Unidos y la OTAN para Reino Unido, los enemigos que ha definido Reino Unido recientemente en este informe de la defensa, que son Rusia en primer lugar y China en un segundo término, y las pretensiones antárticas que tiene de controlar el territorio antártico, específicamente la península antártica, y el pasaje de Drake, como lo mencionamos recién, ¿no? Además de los ejercicios militares que está haciendo la OTAN en mar argentino. Lo que viene a continuación no son noticias de un periódico como Infobae, como La Nación, o periódicos de segundas líneas como pueden ser Páginas 12 o canales como C5N. Lo que ven son publicaciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. Miren las fechas: miércoles 6 de enero del 2021, este año, enérgico rechazo de la Argentina a los ejercicios militares británicos en Islas Malvinas. 12 de febrero, preocupación argentina por submarinos de Estados Unidos que operen en el Atlántico Sur con apoyo británico, ¿no? Dicen el Atlántico Sur, pero en realidad es en mar argentino, ¿no? Violando el Tratado de Madrid que les mencionábamos aquí. Seguimos. Eso fue el 12 de febrero. 16 de marzo. Cuestión Malvinas: el Reino Unido debe escuchar a la comunidad internacional en función de la presentación realizada por el ministro británico Boris Johnson en la revisión integral del sistema de seguridad y defensa y política exterior, que es el informe que les mencionamos nosotros aquí recién, Gran Bretaña global en una área competitiva, y del cual se desprende este gráfico que tenemos de elaboración propia. Este gráfico resume la visión geopolítica que tiene el Reino Unido de cara al 2030 y al 2050. Tenemos un material en nuestro canal, el Tanque de Ideas Argentino, donde pueden revisar esta presentación en detalle. Es una gran presentación, un gran trabajo, pero vamos a resumir esto básicamente. Reino Unido dice: nuestro territorio a defender, el corazón de nuestra estrategia tiene que ser este recuadro verde que ustedes ven aquí. Ellos le llaman a ese recuadro verde el territorio euroatlántico, la zona euroatlántica. Bueno, hacia el oeste de la zona euroatlántica tenemos esta barra vertical amarilla y es el escudo militar que les está proporcionando Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y Canadá. ¿Qué piensa Reino Unido? Reino Unido dice: nosotros tenemos como enemigo hoy a Rusia y como un caso de estudio que puede derivar en un conflicto potencial a China, es decir, que marcan el rango de peligrosidad Rusia número 1, China número 2. Un ataque aéreo de Rusia o de China que viniese por el oeste no podría superar esta barrera amarilla por el sistema de defensa que ya ha establecido Estados Unidos hacia el oeste del espacio euroatlántico, este espacio verde que está aquí.
Hacia el este tenemos la Europa continental y ellos lo que dicen es que un ataque aéreo tampoco podría sobrepasar a lo que hoy en día es la Comunidad Europea, en particular a los ejércitos o a las Fuerzas Armadas de Francia y Alemania, ¿no? Entonces lo que ellos dicen básicamente es que estas paralelas aquí amarillas son puntos donde el Reino Unido no puede aportar mucho más de lo que ya está haciendo los países donde ellos tienen alianzas estratégicas, es decir, más de lo que hace Estados Unidos al oeste y más de lo que hace Francia y Alemania al este, Reino Unido no puede aportar mucho más. ¿Cuáles son las opciones para recibir ataques de estos dos enemigos que tiene el Reino Unido? Por un lado es la salida desde el mar Mediterráneo por aquí, por el estrecho de Gibraltar, punto estratégico número 1. El punto estratégico número 2 es un ataque marítimo que pase, ¿no? Pensemos en el movimiento de la flota naval china y rusa pasando por el pasaje de Drake o por el canal de Beagle o por el estrecho de Magallanes, dirigiéndose al océano Atlántico y en forma ascendente ir de sur a norte, ¿no? Para repeler ese ataque potencial, Reino Unido necesita tener presencia militar en este punto, en Islas Malvinas, en Gibraltar, que lo tienen en ambos, y para cerrar aquí el arco, que es bastante amplio, entre Islas Malvinas, Punta Arenas, si querés, y la península antártica, es donde se está posicionando y por eso hace los ejercicios militares de la OTAN, digamos, ¿no? Con Estados Unidos en esta zona, con la cuarta flota norteamericana, ¿no? O sea, esto es clarísimo y por eso es que nosotros marcamos la connivencia de Chile con el Reino Unido, ¿no? Seguimos con las noticias, fíjense, 9 de abril va subiendo la tensión, dice enérgico rechazo del gobierno argentino a ejercicios militares misilísticos en Malvinas. Y tenemos la visita del comandante en jefe de la cuarta flota norteamericana a la base militar de Ushuaia. Para los que no recuerdan, aquí en el mapa, la base militar de Ushuaia está muy cerca de Punta Arenas, está aproximadamente por allí. Volvemos. Bueno, el jefe de la cuarta flota es acá el almirante Faller, ¿no? Y estuvo con nuestro ministro de Defensa renunciado, el señor Agustín Rossi, que es quien propuso el FONDEF, que nosotros hemos criticado. El FONDEF es el Fondo para la Defensa, para llevar el presupuesto de la Defensa Nacional del 1% del PBI al 2%, algo muy interesante para ser equivalente a lo que está gastando Chile, ¿no? Es pasar de este punto aquí a este punto. Muy interesante lo que propone Rossi, por eso algunos le dicen la ley Rossi. Ese ministro está renunciado y lo que nosotros ya criticábamos en videos anteriores es que teniendo esa legislación hace 3 años nunca se ejecutó, y por supuesto que nos llegan críticas, fuego amigo, fuego enemigo, nos llegan fuego de todos lados diciendo que estamos totalmente equivocados, pero nosotros sí hemos revisado el presupuesto de defensa y la ejecución del presupuesto de defensa, y hasta la fecha no se ha ejecutado ni un peso de lo que es el FONDEF. Sumamos a todo este contexto la superposición de los reclamos de los países interesados en territorio antártico. Los países que están hoy en día reclamando territorio son Noruega, fíjense aquí, no tiene una superposición con la reclamación de nadie. Australia, que sí tiene una pequeña superposición con esta franja que reclama Francia. Nueva Zelanda, que no tiene ninguna superposición. Este territorio que no lo reclama a nadie aparentemente. Y después tenemos la superposición de los territorios que reclaman Reino Unido, Chile y Argentina. Tenemos que reducir a esta faja que está aquí, si se fijan, esta porción, desde la H, digamos, de Chile hasta la E de Argentina. Esta faja es donde se superponen las 3 peticiones. ¿Qué es lo que quieren los 3 países, los que queremos nosotros los argentinos? La península antártica, porque esa es la puerta de acceso a todo el continente antártico y es donde hay más bases científicas, digamos, de investigación en la zona, ¿no? Por eso hay que defender esto a capa y espada. Por lo tanto, hay una zona que la venimos marcando aquí en este mapa, esta zona,
que es una zona militar caliente, que nosotros llamamos el cuadrilátero geopolítico del Atlántico Sur, que son las puntas que conectan Islas Malvinas, Ushuaia, si quieren lo pueden ampliar acá al Estrecho de Magallanes, al Canal de Beagle, al pasaje de Drake, pero es esta zona, la punta norte de la península antártica, Islas Georgias e Islas Malvinas. Ese cuadrilátero del Atlántico Sur es la zona donde van a transitar los buques que se enfrenten en el próximo conflicto militar de escala global. ¿Qué pasa en la Argentina? A nivel de conducción, una desorientación total. O sea, hay muchos otros objetivos que podría utilizar, pero para ser suave vamos a decir desorientación argentina, caracterizada por una reducción del personal de las Fuerzas Armadas, el FONDEF sin ejecutar, lo que comentaba recién, el Fondo de Defensa, la ausencia de los temas estratégicos en el análisis de la política argentina y en las plataformas electorales de los partidos. Por eso yo agradezco que este partido Proyecto Sur me invite a dar esta exposición, porque a través de ello quizás llega algo del mensaje a lo que se llamaría las esferas del poder, ¿no? Bueno, y la Cancillería y el Ministerio de Defensa de la Argentina confirmando la plena vigencia de los acuerdos de Madrid y Londres. Para los que no conocen el tema, siempre que hemos planteado que se deben derogar los acuerdos de Madrid y Londres, la Cancillería argentina venía diciendo no, pero son acuerdos, pero no son tratados, no pasaron por el Congreso, no están vigentes, pero Argentina sí los cumplía. ¿Qué pasó? Infobae, un periódico el periódico online más importante de la Argentina, lanza este misil y sacó una nota diciendo Malvinas, el gobierno argentino evalúa rescindir acuerdos históricos con el Reino Unido. Fíjense la fecha 31 de marzo de 2021. Alberto Fernández buscaría dar un golpe de efecto en la opinión pública para intentar conquistar a un sector del electorado que le resulta esquivo, los nacionalistas, excombatientes y militares. Los pactos de Madrid 1 y 2 y la hoja de ruta Forador y Duncan en la mira de la Cancillería. Minutos más tarde sale la Cancillería totalmente desesperada, desparramada, desprolija a decir: la Cancillería informa que son absolutamente falsas las versiones de una nota de Infobae sobre supuestos nuevos planes argentinos en relación al Reino Unido y la cuestión Malvinas. El gobierno sigue con la política de Estado de grandes consensos convalidadas por el Congreso. Es decir, le da vigencia a los acuerdos de Madrid y Londres, y por si quedaba alguna duda de lo que yo estoy diciendo, que no va a ser una interpretación tendenciosa del tanque de ideas número 1 de la Argentina, el ministro Filmus dice: es descabellado decir que se van a desconocer los acuerdos de Madrid 1 y 2. Punto, ¿no? Reconocidos los acuerdos de Madrid a nivel de gobierno. El Ministerio de Defensa, por su parte, hace lo mismo. Página oficial del Ministerio de Defensa habla de la importancia de los acuerdos, de la vigencia de los acuerdos de Madrid de 1990 en el restablecimiento del vínculo con el Reino Unido. Teniendo este contexto donde la Argentina está arrodillada y dicen acá, sí, estamos arrodillados, son acuerdos de Madrid, sí, seguimos arrodillados aquí ante ustedes, su majestad británica. En ese contexto, ¿qué hace la Argentina? ¿Qué medidas toma? Bueno, destroza las Fuerzas Armadas. Fíjense cómo puede, estos son, insisto, datos oficiales, argentina.gov.ar, inicio, Ministerio de Defensa, datos estadísticos de las Fuerzas Armadas. Nuestro Ministerio de Defensa publica como logro, si estamos hablando del gobierno del Frente de Todos, esto no es Macri, que Macri también, pero estamos hablando del gobierno del Frente de Todos, publica la reducción de los efectivos en la Armada Argentina. Miren, publican los gráficos, publican la reducción del personal de la Fuerza Aérea Argentina como un logro, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la caída esto es personal de la Armada Argentina, datos.gov.ar, estos son datos oficiales del gobierno argentino, desde 16.700 efectivos a 16.400, una caída constante, y después también tenemos la caída en el personal de la Fuerza Aérea, desde unos 13.750 aproximadamente a unos 13.250 aproximadamente. Es sorprendente, ¿no? Y estos datos que están publicados por el CIPRI, que es el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, un tanque de ideas especializado en el tráfico de armamento legal e ilegal y toda la cuestión de armamento nuclear. Es muy recomendable la página del CIPRI. Ellos son los que abastecen de datos al Banco Mundial, ¿no? Miren el presupuesto de defensa de la Argentina desde 1982 a la fecha, una rendición total, ¿no?
Argentina tiene que cambiar su postura y bueno, yo muy agradecido por esta invitación de este partido. Me gustaría que me inviten todos los partidos a comentarles estas cuestiones, porque Argentina se está perdiendo de discutir estas cuestiones de Estado, de política a largo plazo, y por lo tanto damos esta impresión de estar desorganizados. Creo que es la realidad, de no tener una dimensión de lo que está sucediendo en el territorio y de dejar que avancen estos acuerdos claros entre Chile y Reino Unido que apuntan a destrozar nuestra continuidad territorial hacia el territorio argentino antártico. Espero que les guste y bueno, vamos a seguir produciendo una enormidad de material de primerísimo nivel, como siempre en el tanque de ideas número 1 de la República Argentina y zonas aledañas.